7 de octubre, electivo de medieval. Suma teológica, cuestión 15. En todas estas primeras como 26 cuestiones están todas dedicadas a Dios. La 15 es sobre las ideas, son 3 artículos. ¿Hay o no hay ideas? ¿Hay o no hay muchas ideas? Y después las cosas que Dios conoce de todo, ¿son o no son en él ideas? Nosotros vamos a centrarnos en la 2, en el artículo 2. Cuestión 15. ¿Hay o no hay ideas? Bueno, leamos también la primera, que vamos a centrarnos más en la 2, pero leamos igual la solución de la primera. ¿Hay o no hay ideas? O sea, ¿por qué hay que postular la existencia de las ideas? Objeciones por las que parece que no hay ideas. Bueno, siempre parte por la, dijimos, por la negación, muestra las objeciones y la respuesta es siempre positiva, o sea, es siempre lo contrario de lo que parece, de lo que indica como que lo que parece a primera vista. Solución. Leamos directamente la solución. ¿Quién quiere leer? Yo puedo leer. Bastián, perfecto. Ya. Hay que decir, es necesario que haya ideas en la mente divina, pues idea, palabra griega en latín, se dice forma. De ahí que por las ideas se entiendan las formas de otras cosas existentes fuera de estas mismas cosas. La forma de una cosa existente fuera de esta misma cosa puede tener 2 funciones. Una, que sea ejemplar de aquello que se llama forma. Otra, que sea principio de conocimiento de sí misma. En cuanto que las formas de lo cognoscible están en quien conoce, en los 2 casos es necesario que haya ideas. Se demuestra de la siguiente manera. En todas aquellas cosas que no son engendradas por casualidad, es necesario que la forma sea el fin del engendro de cada una. Además, el que actúa no lo hace por la forma a no ser que la imagen de la forma esté en él. Y esto puede suceder de 2 maneras, pues en algunos agentes preexiste la forma de actuar como ser natural, como en los que actúan por naturaleza, ejemplo, el hombre engendra al hombre, el fuego al fuego, pero en algunos la forma preexiste como ser inteligible, como en los que actúan por conocimiento, ejemplo, la imagen de la casa preexiste en la mente del constructor. Y esto puede ser llamado idea de la casa, porque el constructor intenta asemejar la casa a la forma que concibió en la mente. Así pues, como el mundo no existe por casualidad, sino que ha sido hecho por Dios, por conocimiento, como se verá más adelante, es necesario que en la mente divina está la forma a cuya semejanza se hizo el mundo, y en esto consiste la idea. Bien. Por supuesto, este razonamiento supone lo que él ya ha tratado en las cuestiones anteriores, en particular la demostración de la existencia de Dios, que en nuestro plan, en nuestro programa viene después, porque el itinerario que seguimos es diferente, ¿no? Él ha demostrado primero la existencia de Dios y entonces en base al dato que existe Dios, dice tienen que existir ideas, porque Dios crea en base a las ideas. Para poder crear necesita primero pensar las cosas. El itinerario que seguimos nosotros es inverso. Nosotros partimos de las ideas, en cambio,
porque puede seguirse el itinerario inverso, partir de las ideas, ¿no? Y mostrar en base a eso que existe Dios, porque la demostración de las ideas por sí solas eh, no es necesario que pase por la demostración de la existencia de Dios. A la inversa puede ser también utilizado como la base. Bueno, ese es el itinerario clásico, ¿no? Que sigue ya Platón, ¿no? Platón primero demuestra que existen ideas, ¿no? Sobre la base de eso plantea a Dios como el lugar de las ideas, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva es basado este argumento sobre el principio de inteligibilidad de las cosas. Si las cosas son inteligibles, es porque hay detrás de ellas ideas, ¿no? Oh, pero lo que podía crear más problema, dada esto, o sea, supuesto esto, es si hay o no hay muchas ideas, porque el que haya en Dios muchas ideas puede entenderse como en conflicto con la simplicidad, con la unidad de Dios, ¿no? Eso era lo que había inducido a los neoplatónicos, ¿no? A poner las ideas, el nous, en un plano inferior al primer principio trascendente, que es el uno, ¿no? Ellos dicen, el uno es absolutamente trascendente y absolutamente primero, porque es uno, precisamente por su simplicidad. El uno, o también llamado el bien, ¿no? Por Plotino, por ejemplo. Pero las ideas o el nous son muchas, y entonces ya del uno a la multiplicidad de las ideas hay una, diríamos, degradación. El ser es menos perfecto, y entonces es un nivel de divinidad. Ellos llaman a Dios también al nous, también la mente es Dios, pero es un segundo Dios, como en un escalón subordinado. Este texto, esta solución aquí que da Tomás, yo creo que resuelve el problema, muestra la solución de la manera más, quizás más sencilla y más clara, y que hace entender bien la relación de este tema con el de los conceptos también humanos. Bien, aquí también saltemos directamente a la solución. ¿Quiere seguir, Bastián? Bueno, leo la solución. Directamente la solución, sí. Ya. Hay que decir, es necesario que haya muchas ideas para demostrarlo. Para demostrarlo. Hay que tener presente que, en cualquier efecto, aquello que es el último fin, propiamente es lo intentado por el agente principal, como la disciplina del ejército por el jefe. Por el filósofo en 12 Metafísica, nos consta que lo mejor que hay en las cosas es el bien del orden en el universo. Así pues, el orden en el universo es propiamente lo intentado por Dios, y no algo fortuito cuyo origen estaría en sucesivos agentes, pues algunos han dicho que Dios creó solo la primera criatura, y que ésta creó la segunda, y así sucesivamente hasta llegar a la multitud existente. Según esta opinión, Dios no tendría más ideas que la de la primera criatura, pero si el mismo orden del universo ha sido creado en sí mismo, por él, y por él, y por él intentado, es necesario que tenga la idea de dicho orden del universo, pues no se puede tener idea de un todo si no se tiene de los distintos elementos que constituyen dicho todo. Ejemplo, el constructor no puede concebir la idea de casa si no hubiera concebido la idea de cada una de las partes. Por lo tanto, es necesario que en la mente divina esté la razón de ser de todo. Por eso dice Agustín en el libro Octoginta Trintum Quaest, cada cosa ha sido creada con su propia razón de ser por Dios. Así pues, hay en la mente divina muchas ideas. Que esto no es contrario a la simplicidad divina es fácil de ver si se tiene presente que la idea de lo hecho está en la mente del que lo hace como algo que se conoce, pero no como la especie por la que se conoce, pues esto último es la forma que da acto al entendimiento. Ejemplo, en la mente divina del constructor, la forma de la casa es algo que ha sido concebido y a tal semejanza construye la casa materialmente. Y no es contrario a la simplicidad divina que conozca muchas cosas. Sí lo sería si su entendimiento estuviera formado por muchas ideas. Por eso, en la mente divina hay muchas ideas que están como conocidas. Esto se puede ver de la siguiente manera. Él mismo conoce perfectamente su esencia. Por lo tanto,
La conoce de cualquier modo como pueda ser conocida. Puede ser conocida no solo como es en sí misma, sino en cuanto que es participable según algún modo de semejanza por la criatura. Cada criatura tiene su propia especie por la que de algún modo participa de la semejanza de la esencia divina. Así, pues, como Dios conoce su esencia como imitable por tal criatura, la conoce como idea y razón de tal criatura. Y lo mismo hay que decir de todo lo demás. De este modo resulta evidente que Dios conoce muchas razones propias de muchas cosas, es decir, en Él hay muchas ideas. Bien. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Bueno, primero, evidentemente, es la idea de creación como totalizante, ¿no? Que contrasta con el esquema neoplatónico según el cual, al cual hace alusión aquí cuando dice Dios creó solo la primera criatura, ¿no? Que nace de esta exigencia neoplatónica de decir que como lo múltiple es imperfecto con respecto a lo uno, y entonces lo que Dios hace es solamente crear, por ejemplo, el demiurgo, ¿no? O sea, del nous sale el demiurgo como la primera criatura y después de él la segunda, etcétera, como en una especie de proceso emanativo que va de lo uno a lo múltiple, ¿no? Después, bueno, en las cuestiones sobre la creación, él explicará más en detalle por qué lo múltiple en sí no es malo, ¿no? Aquí no entra en esto, sino que se centra en el tema de la multiplicidad de las ideas, ¿no? Dios, bueno, crea el orden del universo, que es un todo, y por eso también tiene que tener ideas de las partes, o sea, de cada una de las criaturas, y que las ideas entonces que están en la mente divina sean muchas, no afecta a la simplicidad divina. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo para resumirlo? ¿Por qué no afecta a la simplicidad divina? Como si lo sería, dice, esto nuevamente es resumen de la doctrina neoplatónica. Lo sería si su entendimiento estuviera formado por muchas ideas, ¿no? O sea, si yo digo con los neoplatónicos que el entendimiento divino es formado por muchas ideas, entonces estoy concibiendo las ideas como reales, ¿no? En el fondo es el realismo platónico considerado dentro de la mente divina. La mente divina es como un conjunto de entidades que son las ideas. En esta visión, entonces, las ideas son consideradas implícitamente, ¿no? Usía ahí en el sentido de entes reales. Y es claro que si hay muchos entes reales en Dios, ¿no? Eso afecta la simplicidad de la mente divina y por eso la mente divina tiene que bajar un peldaño, ¿no? Ser inferior al uno puro, al principio primero. Pero él dice esto en realidad no es así, ¿no? Porque en realidad, está diciendo, las muchas ideas no son entes reales, sino que son en realidad las muchas ideas. ¿Cómo podríamos resumir lo que aquí dice? ¿Serían como la esencia? La esencia, claro, pero las esencias de las cosas no deben ser concebidas como muchos entes reales que van en contra de la simplicidad divina, porque en realidad las muchas especies de las cosas que son en la mente divina o cómo las plantea él, ¿Sería lo universal? claro, pero esto de ser universal, las esencias de las cosas lo tienen por sí mismas, o sea, ellas son, ¿cómo decirlo?, entes autónomos, porque este es el ente real, ¿no? Un ente autónomo, que tiene como su ser en sí mismo. Como el perro, que si bien es una criatura, claro, es una criatura que depende de Dios porque es creado por Dios, pero a su vez también es un ente autónomo, cuya esencia real es autónoma con respecto a la de Dios, es una esencia real diferente. En cambio, en el campo de las ideas, la idea de perro
No es como un individuo o alguien subsistente distinto que está en Dios siendo distinto a Dios. Más bien es una relación, ¿no?, entre la esencia divina, o sea, Dios concibe al perro porque concibe una cierta perfección, ¿no?, que está en él mismo y que sea imitable, participable por la criatura. Porque las criaturas son como imitaciones de las perfecciones divinas, pero la imitan de un modo limitado, imperfecto, ¿no? Y así cuando Dios crea el hombre, el perro, etcétera, la idea del hombre, la idea del perro, no son entes concretos, no son entes virtuales en cuanto que expresan la relación de imitabilidad, ¿no?, de la esencia divina. La esencia divina en un cierto aspecto es imitable, ¿no?, por las perfecciones limitadas que están en las criaturas, ¿no? El perro tiene ciertas perfecciones, tiene cierta belleza, etcétera, etcétera, cierta utilidad, todas las perfecciones que tiene el perro, de algún modo imitan el bien, ¿no?, la perfección absoluta, el bien que está, está en la esencia divina. Entonces las especies en el fondo representan representan un respecto lógico, una relación, y eso impide, ¿no?, eh, que sean entes reales, ¿no?, porque son entes virtuales que expresan una relación. Dios conoce su propia esencia, ¿no?, y también entonces, como la conoce perfectamente, la conoce como imitable por las criaturas, ¿no? Lo cual también resuelve el otro problema que era tradicional de la escuela platónica y también aristotélica, ¿no?, que por el cual también Dios negaba que Dios directamente tuviera ideas, porque eso le parecía a Aristóteles que también eso rebajara la esencia divina, porque al estar conociendo las cosas, ¿no?, él estaría entonces como casi bajándose en la relación con algo como inferior a él, ¿no? Pero no es así, porque en realidad él no es que se esté bajando a algo inferior a él, él se está conociendo a sí mismo en cuanto su esencia, ¿no?, digamos, las perfecciones de su esencia son reflejadas en las criaturas. Y las criaturas no son como seres necesarios que están en un nivel más bajo, sino que libremente Él les da el ser para un fin, ¿no? Y este fin es el mismo. O sea, el orden del universo últimamente está finalizado, como ha dicho en la cuestión anterior, para que la criatura racional pueda conocer y amar a Dios, de manera que también en las criaturas mismas Dios conoce no solo las criaturas en cuanto tales, en cuanto inferiores a Él, sino las criaturas en cuanto, siendo creadas, son inferiores, pero su fin últimamente es el mismo. Entonces es su propia esencia concebida como modelo, ¿no?, y también su propia esencia concebida como el fin del universo, ¿no? Entonces eso, diríamos, resuelve el problema, ¿no?, como del realismo platónico, del concebir las ideas como, digamos, como entes concretos, reales, dentro de Dios y que por lo tanto afectarían la simplicidad de Dios. Ahora, eso nosotros, en base a todo lo que hemos dicho antes de los universales y en particular a lo que leímos ayer de la cuestión 84, donde se dice que la luz del intelecto es una impresión de la verdad increada, no lo podemos relacionar con eso, ¿no? O sea, esta misma esencia de Dios, en el fondo está impresa en la inteligencia humana bajo la forma de primer principio del intelecto, ¿no?, bajo la forma de primera noción del intelecto. Y así entonces se entiende cómo dentro de esta primera noción del ser, la noción más universal, la noción del ser, o llamémosla también la noción del bien, porque el bien es otro, digamos, es otro nombre del ser, ¿no? Es otro respecto del ser. O llamémoslo belleza, digamos, esos universales trascendentales tienen, que coinciden con el ser, son diferentes respectos de la primitiva noción del ser, ¿no? Dentro de esta noción primitiva, justamente porque esta noción es impresión, ¿no?, de la verdad increada, de la verdad creadora,
Por eso mismo, en esta primitiva noción de la mente humana están, por así decirlo, implícitas, virtualmente contenidas, todos los universales, todas las especies que después la mente humana forma, ¿no?, en la interacción con la experiencia, ¿no? Así se explica por qué en una idea sencilla, como la idea del ser, ¿no?, en la interacción con la experiencia, el hombre después puede formar, en base a los datos de la experiencia, los universales, genéricos y específicos. Eso dicho muy en resumen. No sé si hay dudas, preguntas. Profe, ¿Sí? para ver si lo entendí, entonces el problema platónico se soluciona cuando se entiende que las múltiples ideas no son como entes concretos, sino que son entes virtuales de la mente de Dios. Claro, que en la mente de Dios la multiplicidad de las ideas no es una multiplicidad real, exacto, sino una multiplicidad virtual. Mm. Y eso entonces soluciona uno de los más importantes problemas teológicos que el platonismo nunca resolvió del todo, ¿no? Y que Aristóteles intentó resolverlo quitándole a Dios las ideas, diciendo Dios no, en realidad no piensa las cosas de este mundo, ¿no? Dice Aristóteles que Dios es pensamiento de pensamiento, o sea que él se piensa a sí mismo, porque si pensara, digamos, las cosas del mundo, de algún modo, digamos, se estaría rebajando. Y por eso el Dios aristotélico en realidad no es creador, no puede crear, ¿no? Él es un motor inmóvil que atrae, ¿sí? Es motor en cuanto que atrae, ¿no? Él mueve atrayendo, pero no es motor en cuanto que crea. No crea, porque si creara realmente, entonces debería tener ideas de las cosas, y eso recaería en la doctrina platónica, y claro, Aristóteles ahí quiere marcar una diferencia, ¿no? Bueno, en esta aceptación de la doctrina de las ideas, queda claro también aquí que Tomás de Aquino, que generalmente se le pone una etiqueta como que es aristotélico, como que la filosofía cristiana por unos 700 años, 800, desde Orígenes, pasando por Agustín, ¿no?, hasta Anselmo, etcétera, habría sido platónica, y después de pronto, como mágicamente se transformara en una filosofía aristotélica que en el aspecto que niega lo principal de la doctrina platónica, que son las ideas. Eso obviamente es falso, ¿no? Ciertamente que la escolástica del siglo XIII y Tomás de Aquino, no solo los agustinianos del siglo XIII, los franciscanos, que serán más cercanos a la línea agustiniana, sino que también los dominicos, los tomistas, etcétera, igual mantendrán, como ustedes lo ven clarísimamente acá, mantendrán el tronco fundamental de la doctrina platónica, que es la doctrina de las ideas, ¿no? Que detrás de las cosas, que las cosas no son por casualidad, porque hay una forma, y entonces esta forma, que es eterna, que está detrás de las cosas, está en Dios, y entonces tiene en Dios su causa, no formal, su causa eficiente como causa creadora, y su causa final, finalmente, no el esquema trinitario, ¿no?, que le había dado Agustín a la triple causalidad. Mm, Profe, ¿sí? me quedó una duda. Creo tener claro cómo se resuelve el problema del realismo platónico, esto de pasar de la multiplicidad a la simplicidad como de entes reales a entes como virtuales en la mente de Dios, pero no me queda claro la linealidad argumentativa de pasar de uno al otro. ¿Cómo del uno al otro? ¿En qué sentido? ¿De cuál a De, cuál? o sea, como la linealidad argumentativa de pasar de como las ideas como entes reales a las ideas en la mente de Dios como entes como virtuales. Esa linealidad argumentativa no me quedó clara. Como el O sea, paso de ¿cuál una es a la el otra. argumento con el cual se dice que son entes Virtuales, virtuales? claro. Es básicamente lo que resume acá. O sea, él dice que las ideas, ¿no?, es lo que son relaciones, en definitiva, ¿no? O sea, expresan relaciones. Y relaciones entre la esencia creada y la esencia divina.
No, entonces, expresa una cierta como perfección del modo en que puede ser imitada por una criatura. Y lo que expresa o sea, el concepto de relación como tal es contrario al de ente real. Porque el ente real es real en cuanto que yo lo considero como autónomo, como un ser en sí. En el momento en que yo considero la relación de ese ser con el ser absoluto, no tengo ya un ente real, sino que la relación entre dos entes reales. Adelante. Ah, está listo. Perdón, voy a hacer un intervalo de 3 minutos. Vengo al tiro. Bien, aquí estamos de nuevo.
Bien, no sé si queda un poquito más claro esto entonces. ¿Hay más preguntas sobre esto? Voy a agregar otra nota importante. Entonces, el hecho de que se diga que las cosas son conocidas por Dios a través de su propia esencia, mm, también resuelve otro problema importante, otro lado del problema, es decir, que digamos, el conocimiento implica como una objetividad por la cual entonces cuando Dios conoce las conoce a través de su propia esencia, pero también las conoce como diferentes a Él. O sea, las cosas no se predican, las esencias de las cosas no se predican de la esencia divina, porque las esencias de las cosas, si bien son un producto de la esencia divina, o sea, sirven para producir algo que es diferente a Dios. Entonces, después de Dios no se predican los predicados limitados de las cosas. Cuando yo digo entonces que la idea del perro está en Dios, estoy diciendo, claro, que Dios conoce al perro como imitado de él, ¿no? Pero que la esencia del perro está en Dios no significa que de Dios se predique la esencia de perro. De otra forma sería correcto afirmar que Dios es un perro, o Dios es un hombre, o Dios es una piedra, etcétera, que es el postulado y digamos, la trampa en la que cae la doctrina, caen las doctrinas de tipo panteísta, ¿no? Que como las ideas en el fondo están en Dios y las cosas están en las ideas, ¿no? Son conocidas por las ideas, en el fondo de Dios se predican todas las cosas, ¿no? Como cuando, que es un poco una trampa en que de algún modo había dado la ocasión también el propio Platón en el Parménides, cuando dice que del uno se puede predicar todo, ¿no? Y al mismo tiempo no se puede predicar nada, ¿no? O sea, según si yo considero al uno en su perfecta unidad o si lo considero la base de la multiplicidad de las ideas. Si el uno es la base de la multiplicidad de las ideas, razona ahí Platón en el Parménides, entonces del uno deberían predicarse todas las cosas, todas las cosas. De este uno, de este segundo uno del Parménides, del cual se predican todas las cosas, precisamente de ahí los neoplatónicos habían sacado su doctrina del nous como inferior al uno, porque claro, porque de él se predica la multiplicidad de las cosas, por lo tanto, en algún sentido se predican de él las cosas mismas, porque las esencias de las cosas están en él, ¿no? En cambio, entonces se hace, en lenguaje más moderno, se hace confusión entre sujeto y objeto. Una cosa es el sujeto, Dios que conoce, otra cosa son las cosas conocidas por Dios objetivamente. No, igual que en la mente humana, otra cosa soy yo que conozco por medio de la idea del ser y de los primeros principios. Otra cosa son los conceptos conocidos por mí, por los cuales conozco las cosas mismas. Si yo digo que las ideas de las cosas, la idea del perro está en mí, no estoy diciendo con eso que yo soy un perro, un gato, una piedra, etcétera. ¿No? Si yo no mantengo esta distinción sujeto-objeto en el conocimiento, caigo en esta confusión de predicación, por el cual el sujeto que conoce pasa a ser el sujeto de predicación, ¿no? de las propias cosas que conoce. Profe, Oh, ¿sí? no me quedó claro cómo se sortea el problema del panteísmo. El problema del panteísmo se sortea aclarando que las esencias de las cosas, ¿no? Son de las cosas creadas, ¿no? Son relaciones entre la esencia divina, la esencia real divina y la esencia real de la cosa misma. La relación entre estas dos esencias reales es una esencia ideal, ¿no? Que conoce la cosa creada en relación con el ser del creador, ¿no? Porque en el fondo la cosa creada es una imitación, ¿no? Es una imitación del modelo perfecto que es el creador.
Pero el problema del panteísmo está ¿qué dice el panteísmo? Que las ideas de las cosas están en Dios, ¿no? Y como las ideas de las cosas son causas de las cosas, ¿no? Si se concibe, el panteísmo es una consecuencia del mismo realismo. Si tú concibes las ideas como reales, entonces esos entes reales que serían las ideas, son la base ontológica de las criaturas. Pero entonces las criaturas son entonces como emanaciones directas, ¿no? De estos entes reales, de estas ideas concebidas como entes reales. Y por lo tanto se puede decir que las cosas reales mismas de algún modo están en Dios como emanadas directamente de su esencia, como una emanación de su esencia real. El ente ideal crea una distancia porque crea una relación, porque la relación es también distancia. ¿Sí? Con la idea yo puedo tener en la mente las dos entidades reales, Dios y la criatura, y la relación recíproca. Y esta relación recíproca es la idea concebida como lo que está en Dios. Esa idea concebida como una relación me permite unir la criatura a Dios, pero también diferenciarla mediante esta relación. Yo la pienso como una cosa distinta. No, Dios la piensa como una cosa distinta a Él. Si bien pensada por Él, pero el pensar no es emanar, no es una emanación la criatura, no es una emanación. ¿Por qué no es una emanación? Precisamente porque está entre medio esta entidad ideal, esta entidad virtual. Si yo concibo, en cambio, las criaturas, entes reales, como directamente emanadas de las ideas concebidas como entes reales, sería un ente real como que engendra otro ente real. Y en el fondo sería una emanación digamos, de la única sustancia divina, estaría emanando el universo, ¿no? De manera que el universo mismo sería, en el fondo, como una prolongación de Dios, ¿no? Que es un poco el esquema, es útil para entender esta diferencia, comparar este texto que acabamos de leer con la manera en que lo plantea Scoto Eriúgena. Scoto Eriúgena, que es en el mundo cristiano medieval, en la época carolingia, es el más coherente, diríamos, representante de un esquema neoplatónico. El esquema de Scoto Eriúgena es neoplatónico. Para él, el primer principio, el Padre, el que es el Padre en la Trinidad, el primer principio, da origen, crea al nous, que son las ideas. Y las ideas a su vez crean las cosas. Está esa como doble creación, en que las ideas son creadas, él dice. Cuando Scoto Eriúgena dice que las ideas son creadas, ¿no? ¿Qué delata? Que las está concibiendo como entes reales. Un ente real puede ser creado. Un ente virtual, concebido como la relación entre la esencia divina y la criatura, como está aquí en este texto de Tomás, no puede ser creado. Es claro que no es, que las ideas para Tomás no son creadas. Sería un error gravísimo decir que las ideas son creadas para Tomás, ¿no? Pero sí Scoto dice que son creadas, ¿no? Ahí se aprecia bien la contraposición. Si las ideas son creadas es porque las estoy concibiendo como otros seres, claro. Ahí se le produce una contradicción, porque él sabe que las ideas son consideradas el verbo, ¿no? Entonces, después el verbo en el prólogo de Juan se le llama Dios, entonces se le produce una incongruencia, ¿no? Pero la fuerza del esquema neoplatónico en Eriúgena es tal que él no tiene reparo en afirmar eso, que las ideas son al mismo tiempo creadas y creadoras. O sea, que Dios las crea y ellas a su vez crean, ¿no? Eso es evidentemente una contradicción, porque crear, o sea, el ente creador no puede ser creado. Si es creado, no es creador. Digamos, el creador es la causa primera. Si es causa segunda, ya no es creador, es una causa segunda, ¿no? Entonces, ese es... no sé si queda un poquito más claro. Sí, profe, gracias. Oh, y lo otro que me gustaría recapitular, para que quede claro, es cuál es la relación entonces de esto con la primera idea que está en nuestra mente, que lo dije antes, un poco resumido,
que aquí no está. Yo lo digo como deduciéndolo de estos textos, ¿no? Poniéndolos en relación, pero esta deducción no está aquí dicha explícitamente. Por eso me gustaría que no sé si alguien la quisiera recapitular. No sé si quedó clara como la expresé antes. ¿Cómo esto resuelve, no, el problema de los universales en la mente humana? Que es diferente al problema de las ideas en la mente divina, pero relacionado, obviamente, ¿no? En base a esta solución del problema de las ideas, ¿cómo se soluciona entonces el problema de los universales humanos? Podríamos decir en ese caso, refutando el realismo aristotélico. Esto que está aquí en la cuestión 15 podríamos decir que es la respuesta o refutación del realismo platónico, de las ideas en Dios concebidas como entes reales. Pero también hay un realismo aristotélico, como yo me esforcé por mostrar, ¿no? Que está relacionado con esta doctrina de la abstracción, que yo saco la esencia del ente concreto, ¿no? Como si la esencia fuera algo real dentro del ente empírico, ¿no? Todo esto se soluciona en base a lo que dijo Tomás en el texto que leíamos ayer, pero se entiende mejor si lo relacionamos con esto que leímos hoy, ¿no? ¿Cómo podríamos recapitular esta relación? ¿Cómo es la solución? Entonces, a ese problema que supera la solución realista. ¿Entiende la pregunta? ¿No? Profe, Mm. la pregunta era al respecto de la solución del realismo aristotélico, de la abstracción, ¿eso que estaba mencionando o no? Claro, claro. ¿Cómo se supera el realismo aristotélico que aparece en esa misma cuestión, en este mismo artículo que leímos ayer, el artículo 5 de la cuestión 84, ¿no? ¿Cuál es recuerden la solución que da ahí? ¿Cuál es ahí la solución? ¿Cuál es el origen, en otras palabras, de los universales? En esa cuestión que leímos ayer. No está, ahí no habla, lo que muchas veces confunde el estudio de esta doctrina es que ahí no habla él de universales, ¿no? La terminología es diferente. Pero el tema es el mismo, ¿no? Él habla en definitiva ahí un poco del primer universal, de dónde nacen los universales, ¿no? ¿De dónde nacen los universales según Tomás, como leímos ayer? Al menos, profe, a mí me quedó la idea de que se solucionaba este tema del realismo aristotélico con esto que integraba Agustín de la iluminación. De la Como, iluminación, explica un poco eso, ¿qué significa eso de la iluminación? bueno, la iluminación tiene relación con el intelecto agente, que es como la facultad que hace que como que los universales pasan como de potencia a acto, y este como pasar de potencia a acto se hace por medio de la iluminación que, si no me equivoco, tenía como un carácter más objetivo o propiamente objetivo, en comparación al subjetivo que podía dar, creo, a entender el realismo aristotélico. Sí, pero habría que precisar o explicitar qué hay detrás de esa metáfora de la iluminación, ¿no? O sea, ¿qué significa? Claro, está un intelecto agente y este intelecto agente ilumina, ¿no? Ilumina el fantasma, que es la impresión que viene de los sentidos. Nosotros recibimos la impresión de los sentidos, ¿no? El intelecto agente es una facultad en la mente que ilumina esa impresión sensible, este fantasma, y lo convierte en un inteligible en acto. Para tener eso tiene que tener en sí una actualidad inteligible. Una actualidad inteligible
que se figura bajo esta metáfora de la luz, ¿no? Tiene en sí la luz del intelecto, pero me gustaría que dijeras con más claridad qué hay detrás de esa figura, qué simboliza esta luz del intelecto. Porque si no parece algo así como un poco... Y muchos creen que es así porque se quedan como en la figura y creen que es algo así un poco mítico. Como cuando Platón habla del viaje en el cielo, del carro, como que se quedan en el cuentito mítico y pierden el significado metafísico. Esta luz del intelecto, ¿qué es? La luz es una imagen, no es una luz evidentemente física. No, esta luz que no es física, ¿qué es? La idea misma de universal. ¿Mm? La idea misma de universal. Es claro, es el universal primitivo. Es el primer universal, en otras palabras, ¿no? Lo que Aristóteles llama los primeros principios, pero Agustín y después también otros, hasta Rosmini, dicen, bueno, pero los principios, ¿no? El primer principio, por ejemplo, que algo es o no es al mismo tiempo, ¿no? Principio de no contradicción, es basado en una primera noción. Entonces, esta luz es esta primera noción, la noción básicamente del ser, ¿no? Que es la primera noción de la mente humana en base a la cual todo es juzgado y medido, y que asume diferentes aspectos porque según como yo la considero, la puedo concebir como idea del ser, pero es la misma que bajo otro respecto es la idea del bien, que es el ser en cuanto yo lo valoro, el ser en cuanto yo lo quiero, ¿no? Puede ser la idea de lo bello, que es el ser en cuanto me atrae, en cuanto me gusta, ¿no? Puede ser el ser en cuanto verdad, que es siempre el ser, pero en cuanto objeto de conocimiento, ¿no? Entonces, esta idea primitiva, que es la idea del ser, es esa luz, ¿no? A la luz de esta idea primitiva, todo se juzga, todo es juzgado. Y entonces, si tenemos en la mente una idea a la luz de la cual todo se juzga, es claro, se sigue de esto que esa idea tiene que tener a su vez un origen. Digamos, ¿de dónde se origina en la mente humana esa idea? Dice Tomás. ¿Cómo llega a estar en la mente humana? ¿De dónde viene? ¿Cómo se caracteriza como en el mapa ontológico general? ¿De dónde viene? ¿Se entiende la pregunta? Sí, al menos yo respondería algo como que viene de la divinidad, pero no estoy muy seguro como qué tan preciso es eso. Claro, viene de la divinidad, pero me gustaría que se entendiera bien qué significa que viene de la divinidad. No viene de la divinidad como si la divinidad nos hiciera un regalo, no sé, por ejemplo, Dios me quiere regalar un auto nuevo. No viene de la divinidad, ¿no? Podría decir que, o viene de la divinidad en el sentido que como las criaturas vienen de Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿de quién viene el árbol? Bueno, últimamente es Dios quien creó el árbol, viene de la divinidad. Pero la luz del intelecto, la primera noción del ser, viene de la divinidad de un modo mucho más específico. Viene de la divinidad como una impresión en la mente de la idea misma de la divinidad. Es la propia esencia divina como de una forma virtual impresa sobre la mente. Es una impresión de la propia esencia divina. Eso es la luz del verbo. No es simplemente una luz producida por el verbo, como un eléctrico produce una luz. Es una impresión en la mente de la luz misma que el verbo es. O sea, nuestra idea del ser es la idea del ser absoluto, que es Dios, ¿no? Impresa sobre nosotros de un modo solamente virtual. Claro, porque si fuera Dios, no es Dios presente en la mente de un modo directo, real, porque si no estaríamos viendo a Dios como de un modo directo, estaríamos viendo las razones eternas en Dios, conoceríamos todas las ideas, conoceríamos todo, no es así. No conocemos todo, pero tenemos en la mente una idea primaria que potencialmente, ¿no?, es utilizable para conocer a todo, lo cual significa que
virtualmente contiene en sí todos los universales, ¿no? Pero para que se explique cómo lo hace, una idea innata en nosotros para conocer implícitamente todos los universales, debe postularse que esta idea es una impresión del ser que, o sea, viene como una iluminación, una impresión de parte del ser que efectivamente tiene en la mente todas las cosas, ¿no? O sea, que es esa misma esencia que, como lo dice acá, tiene en sí implícitas como las perfecciones de todos los seres. Entonces, esto no es una como la trampa como más común en la que caen también muchos manualistas y digamos estudiosos de filosofía medieval, es pensar que es una, esto de la iluminación lo piensan como una especie de recurso sobrenatural, como que Dios sobrenaturalmente con una especie de milagro iluminara la mente y así nosotros por una especie de milagro especial conocemos. No, no es una idea de milagro, no es la idea de un milagro, porque la idea básica de la mente es algo natural en nosotros, ¿no? Según este razonamiento, ¿no? Es esa idea que si analizamos los universales presentes en nuestra mente, nos damos cuenta que esa idea del ser siempre está presente. Es la idea siempre supuesta por la mente. No es entonces un milagro, es algo natural. No natural en el sentido que sea una parte de la naturaleza, porque las ideas son trascendentes a la naturaleza, pero natural en el sentido que no es un milagro, es algo es algo con lo cual el ser humano nace, que es constitutivo de su naturaleza, y que es esta, digamos, esta marca, esa primera idea que Dios le marca, ¿no? No sé si queda un poquito más claro. ¿Se entiende un poco más o no? Sí, profe, igual como comentario, al menos a mí me recordó como esto como de la luz y la iluminación, como a las alegorías como platónicas, como la alegoría de la línea o la alegoría como de la caverna inclusive, Sí, claro, pero claro. igual imagino que deben haber distinciones de contenido igual, porque son dos escuelas, o sea, entre comillas, distintas. No, pero el razonamiento básico es precisamente el que Platón explica en la línea. En la línea. Porque ¿qué dice la alegoría de la línea? Que en el comienzo de la línea hay un primer punto. O sea, que la mente humana parte de un primer principio que no es hipotético, que dice que es anipoteton. ¿Por qué no es hipotético? Porque simplemente no hay nada pensable antes de él, ¿no? Si yo pienso la idea del ser, Platón no lo llama idea del ser, pero en el fondo es la misma cosa, porque una vez que yo digo que la mente humana arranca de un primer punto, ¿no? Después no es difícil mostrar que ese primer punto es la idea del ser, porque la idea del ser está en la base de todas nuestras ideas. En cualquier ente que nosotros pensamos, ¿no? Primero lo pensamos como ente y después tendrá ciertas especificaciones, pero la idea básica es siempre la idea de ser o idea de ente. Por eso dice Tomás repetidamente que armando este puzzle, porque dice eso en otras partes que están lejanas, en otros textos, ¿no? Pero dice en muchas partes, también eso, retomando lo de Avicena, dice tal como dice Avicena en el comienzo de la metafísica, lo primero conocido es el ente. O sea, lo primero conocido es el concepto de ente, que es lo mismo que decir el concepto de ser. El concepto de ser es el infinitivo, digamos, el predicado que yo le atribuyo a cualquier cosa. Entonces, es la idea básica que está en la mente, que está al comienzo de esa línea, y después esa línea se desarrolla y conoceré después los primeros principios de la lógica, después vienen los entes matemáticos, después vienen los entes, las ideas de las cosas genéricas, específicas, etcétera, ¿no? Y así siguiendo. Entonces, en esta, bueno, y si tú pones en paralelo la línea con la caverna, tienes también ahí la analogía de la luz, ¿no? La metáfora de la luz que se aplica a eso, ¿no? Ese primer punto, ¿no? Debe ser entonces lo mismo que en la alegoría del sol él llama
la luz del intelecto, que es ¿no? esa luz que es intermediaria, que le permite al hombre conocer todas las cosas y que es emanada, que es hija, dice que es un retoño, ¿no? Es el término, la metáfora que usa, es un retoño del bien en sí, de la forma última del bien. Me interesa que quede claro por qué es un retoño, digamos, ¿cómo sabemos que esta luz nuestra del intelecto es un retoño del bien en sí? ¿No? Pues para que no quede esto como una idea, repito, mítica, ¿no? Sino que está basada en una estricta deducción. ¿Cuál es la deducción por la cual sabemos que esta idea que está en la mente es emanada por la forma primaria, primitiva del bien, que es lo mismo que Dios, porque es el primer principio de la realidad? Tal vez por la objetividad, o sea, porque es una idea objetiva, no es subjetiva. Porque es una idea objetiva, ¿y eso qué implica? Que tiene que ser algo fuera del sujeto. Sí, pero más aún, ¿qué implica? O sea, claro, implica que no es emanada de mí, ¿no? No es un invento mío, no es una emanación de mi propia esencia, esa primera idea, pero hay más que eso, además que es de eso, que no es una emanación mía, yo Forma parte de la naturaleza, ¿no? digamos, al Humana. conocer mediante esa idea, tengo que necesariamente postular que cuando yo conozco en base a los primeros principios, que a su vez están basados en la primitiva idea, ¿no? Cuando yo conozco todo mediante esta primera idea, ¿no? Tengo que necesariamente postular que esta primera idea no solo Que no es forma parte de la no solo naturaleza humana, ¿no? no solo no es emanada de mí, no solo no es subjetiva, sino que tampoco Tampoco es emanada del particular. puede ser emanada de ningún otro ente particular. Claro, ese es el punto. No puede, es subjetiva, significa que no es emanada de ningún sujeto particular, ¿no? Solo puede ser emanada, diríamos, del sujeto universal, que es Dios, ¿no? Claro, Dios también lo podemos llamar sujeto, pero Dios es el ser absoluto, ¿no? Y entonces, claro, precisamente al no poder ser emanada, si nosotros postulamos que esa idea conocemos verdaderamente, que esta idea es verdadera, ¿no? Entonces tiene que ser emanada del ser verdadero. Si ella es la verdadera idea del ser, tiene que ser emanada del ser verdadero, en otras palabras, del ser absoluto. Si no, no podría ser la base con la cual conocemos todo. Pero si yo niego que la idea primitiva de la mente es la base con la que puedo conocer todo, niego que puedo conocer, como lo hemos dicho varias veces, ¿no? Si yo entonces parto postulando que puedo conocer, que es el único postulado coherente, porque si yo parto postulando que no puedo conocer, parto contradiciéndome. Para yo partir no contradiciéndome, tengo que postular que la primitiva idea de la mente es verdadera, que la idea del ser es una verdadera idea verdadera en la cual están entonces basadas todas las posibles verdades, ¿no? Pero si es una idea verdadera, es un reflejo de la verdad en sí. Si es la idea del ser genuina, es un reflejo del ser genuino, ¿no? Eso es lo que quiere decir Platón con esa metáfora del sol, ¿no? Que es la forma última de la cual todo proviene, pero que además tiene que ser la forma última, ¿no? En el mundo lógico, tiene que ser la forma última de la mente, lo que le da la forma, ¿no? El principio a todos los conceptos de la mente, ¿no? Por eso que, digamos, no es que la luz del intelecto viene de Dios postulando ya a Dios, sino que es al revés. Yo puedo demostrar que existe Dios solo en base a a deducir características y consecuencias de esta primera idea. Bueno, eso después evidentemente lo veremos con más detalle cuando hablaremos de la demostración de la existencia de Dios, ¿no? Pero ya es importante entenderlo aquí para que Profe, se entienda la relación, ¿sí?
O sea que en el fondo nosotros concebimos lo universal porque, entre comillas, Dios de fábrica nos hizo acá. O sea, nos hizo para que podamos concebirlo. Exactamente, claro. De fábrica nos hizo así, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos? Eh, Eso es lo que acabo de decir, pero me gustaría que una vez más alguien lo resumiera. ¿Cómo sé yo que, cómo sé yo que es Dios quien puso eso de fábrica y no algún otro duende o algo que quedó ahí por casualidad? Porque Dios es el ser. ¿Cómo? Porque Dios es el ser. Porque Dios es el ser y por tanto, Y la idea de universal parte de una idea primigenia del ser. claro, porque nuestra mente parte de una idea primitiva del ser. Y si yo asumo que esa idea primitiva del ser es tal, es efectivamente idea genuina del ser, ¿no? Entonces debe provenir del ser, ¿no? Debe provenir del ser sin más, del ser simpliciter. Si es idea del ser, tiene que ser un reflejo del ser, ¿no? Si es idea del bien, concepto del bien, tiene que provenir de la forma última del bien. Si yo niego eso, claro, no puedo decir nada más, entro inmediatamente en una contradicción. Dicho de otra forma, en el principio mismo de no contradicción está basada la demostración de la existencia de Dios. Pero eso lo desarrollaremos más en la segunda parte del curso. Pero aquí está el nexo, como entre las dos partes, ¿no? Bueno, yo después eso lo expliqué en este libro que también les voy a subir otros capítulos. Ahora, en el libro Una Veritas, que trata precisamente de este tema, o sea, la demostración de la existencia de Dios a partir de la noción de verdad. Yo ya les subí el capítulo sobre Tomás. Basta por ahora con que lean eso. Después voy a subir el capítulo sobre Anselmo. En ese capítulo sobre Tomás hay cosas que más directamente se refieren al tema de los universales. Puede ser útil que vean eso, por ejemplo, donde dice cómo se complementan iluminación y abstracción, qué significa que el intelecto agente es una parte del alma. Hay como pequeños parágrafos sobre estas preguntas que son directamente atingentes a este punto. Que se nos va. Yo quería hacer la famosa presentación de las fuentes. Presenten nomás, al menos para que veamos rápidamente la colección de fuentes que juntaron Agustín con Luca de una forma un poquito rápida, pero al menos para que tengan una idea y después subiremos la presentación a Ucursus. No sé si quiere partir Luca o Agustín. En 5 minutos, profe. Claro, claro, tú dices que es imposible, o quieres Usted al dice menos como dar una idea de lo que... nombrarlas. ¿Cómo? O sea, en 5 minutos yo creo que podemos nombrarlas. No sé si está por ahí Lucas. Sí, sí, yo creo que no se puede hacer más Nombrarlas, que eso. claro, nombrarlas y hacer unos fulmíneos, claro, no leerlas porque no se alcanza a leerlas, pero hacer unos fulmíneos comentarios sobre qué hay Yo, ahí, qué hay ahí, digamos, qué punto hay, como un Agustín, título, ponerle un leamos. título, no sé si me explico. Mm. Si creen que es Sí, sí, útil, díganme ustedes, no sé, si creen que hay demasiado poco tiempo. sí, no, aprovechemos el tiempo. Lo Agustín. otro sería que ¿Mm? que agendaran una ayudantía aparte para mostrar eso, no sé. O sea, Eh, si le interesa, claro, yo creo. O si quiere, hagamos ambas cosas. Háganos ahora una panorámica rápida y después, si encuentran un horario favorable, pueden armar una pequeña ayudantía. Eso, por mientras hagamos la panorámica para ver. Hagámosla para que vean de qué se trata, que ahí está como que vean la Sí, colección de estas fuentes que ustedes juntaron. Ok. Yo puedo compartir la pantalla si queréis, eso, Lucas. ¿Me ya. da co-host, profesor, por favor? Yo te tengo que poner co-host, ¿eh? Sí, por Make favor. co-host. Y también a Luca. Make co-host. Ya, perfecto. Ya. Cuando quieras, Lucas. Sí, sí, voy a hacer unas cosas muy rápidas, así que dale nomás. Em,
Esa me lo voy a saltar, derechamente, porque era como la introducción que teníamos. Ok. ¿Quieres? Acá, en el Menón, una antes. Ahí. Ahí está, vale, bueno. Bueno, en el Menón lo más importante, según yo, es tener en cuenta de que, en primer lugar, la definición o la noción de universal en Platón, acá en este texto, según yo, se juega una noción que no es la comúnmente, digamos, conocida, que es la de las formas separadas y, digamos, exteriores y perfectas y todo eso, sino que acá se juega un poco más el discurso sobre las formas en la inmanencia o las formas dentro de las cosas, lo que sería como el universal in rem. Entonces, este texto, que es el Menón, se contrasta con el siguiente, que es el Fedón, donde se presentan las formas como entidades separadas, perfectas, incorruptibles, etcétera, porque, digamos, ese sería el universal ante rem, digamos, el universal antes de la cosa, o anterior a la cosa, según la distinción que hayamos visto antes. Algo que, digamos, para decir rápido, que en este texto, cuando se pregunta por lo que constituye a las abejas, cuando se pregunta por las abejas periucidas, em, el significado de usía tiene dos sentidos, digamos. Uno que es la existencia real de una cosa, y como la cosa concreta, digamos, en el sentido también casi retomado por Aristóteles, prácticamente, y el segundo sentido, todo esto es segundo liberal, valga decir. Y el segundo sentido es esencia o naturaleza de una cosa, que es el sentido, digamos, principal, tanto sea una realidad inteligible inmanente en la cosa, o como algo ontológicamente diferente, digamos, de lo perceptible, que viene siendo la forma separada. Y el sentido que acá se juega en este texto es el de usía, digamos, de la esencia o la naturaleza de una cosa que está en la inmanencia, digamos, de la misma, como en la realidad misma. Sería como el sentido que pone Libera en B1. Y cuando se pregunta por el sentido de Eidos, que también tiene varios, o sea, también tiene varios sentidos, un sentido es el de una realidad no sensible con relación a la cual es denominada una clase de seres sensibles, y este sentido se puede entender tanto que en su capacidad para representar toda la realidad de lo cual los seres sensibles están desprovistos, o no presenta ninguna diferencia ontológica de naturaleza con los seres que de ella obtienen su nombre y esencia. Ese es un sentido, que tiene como dos ramas, y el segundo sentido es como el universal lógico. Bueno, acá en el Menón, el sentido de Eidos, en tanto realidad no sensible con la relación a la cual se denomina una clase de seres vivos y no presenta diferencia ontológica o de naturaleza con esos seres, ese sentido coincide con el de usía, que era el que habíamos visto, que era el B1. O sea, el de la esencia o naturaleza de una cosa, tanto realidad inteligible e inmanente. Eso con el Menón. Yo sé que se explicó todo esto muy rápido y quizá quedan muchas dudas que se me las pueden preguntar después. Y en el Fedón, este es el único pedacito que me importa, lo que está destacado, porque es donde se presenta como sucintamente lo que son, o sea, donde se sintetiza lo que son las formas en el sentido más tradicional, como, o las ideas como algo que son separados. mm, No, es que, claro, algo que es sí, primariamente, ¿eh? Cada algo una de que, las ideas era algo, claro, o sea, sí, que tiene eso, su existencia, ¿no? De lo cual después se pasará a discutir por siglos, ¿no? el ¿Qué estado, clase claro, de existencia? ¿Qué es este algo, no? claro. Entonces, eso, eh, se, em, se afirma que existe la idea y que las cosas obtienen su nombre y su realidad por participar de ella. Entonces se presenta lo que sería el realismo puro de la forma. Bueno, Ah, pero una cosa más sobre el Fedón, aquí, para mi gusto, Deliberá lo recorta demasiado, ¿eh?
Para Sí. entender todo esto, yo creo que hay que partir de la página 100. Yo aconsejo leer toda esa parte de las 100 a las 102, porque ahí hace como la argumentación más completa, y esta que tú pusiste en amarillo correctamente es la conclusión de eso, ¿no? Mm, Donde claro. llega, claro, a este punto crucial de que cada una de las formas es algo, ¿no? Que plantea el problema de los universales, porque después sobre eso se engasta la pregunta, entonces, ¿qué es este algo? Claro, es algo, pero dicho eso, queda abierta la discusión, ¿no? Claro. Ahí está todo el espacio para discutir como el estatus ontológico de ese algo. Pero hay Mm, otra cosa muy consciente que me gustaría destacar es la causalidad eponímica, que es la idea de que las cosas reciben su nombre por el hecho de participar de una realidad, digamos, exterior o superior o, o de otro orden ontológico, digamos, como son las formas. O sea, las mm. cosas particulares, concretas, singulares, corruptibles, etcétera, son como son y son denominadas como son en virtud de su participación ontológica. Entonces ahí hay como un cruce lógico, ontológico entre el nombre y la realidad de la cosa. Sí, sí, Eso eso es después va a ser muy muy importante, importante sí. en Aristóteles también. Mm. Ahora va a hablar Agustín de eso. Bueno, yo paso en modo relámpago. Aquí yo preparé unas traducciones de algunos libros de la metafísica. No sé si el profesor las va a subir más adelante, pero tengan en cuenta que estas traducciones están revisadas, así que creo que son confiables, son hechas de cero, así que por eso se fijarán que no traduzco, por ejemplo, términos como usía o joron, jorismos, toon a veces, pero bueno, yo lo que quiero partir es a modo de relámpago, si le interesa esto, podemos tener alguna sesión en algún horario, sobre todo porque esta semana no tienen clase, pero em, para empezar a articular el problema de los universales en Aristóteles, yo creo que uno tiene que partir por la crítica de Aristóteles a la doctrina platónica que acaba de exponer Luca, ¿ya? Les voy a poner el texto en español para que no se espanten con el griego, pero me gustaría que con respecto a la crítica que uno ve en el libro primero de la metafísica, ustedes se quedaran con la crítica al tema de las formas, a la crítica de la teoría de las ideas, ¿ya? Y es que Aristóteles nos va a decir que, a modo de cita, que Platón decía que las cosas eh, singulares existen participando de las ideas y que esta primacía es la que lleva a Sócrates a no haberse ocupado de los temas particulares, sino de los temas más abarcativos, más universales, por así decirlo, ¿ya? De ahí que em, gracias a la primacía ontológica de la idea es que la doctrina platónica no se enfoca en las cosas que nosotros percibimos en la naturaleza porque estas son cosas que existen por participación nomás, ¿ya? Son cosas mutables y al ser tan mundanas no merecen un mayor detenimiento porque están sujetas a demasiados cambios y por otro lado las ideas que tienen un estatus ontológico totalmente distinto sí merecen un detenimiento por ser un conocimiento mucho más elevado, ¿ya? Pero, por ejemplo, nosotros, con respecto a la crítica que hace Aristóteles a la doctrina platónica, nosotros eh, tenemos acceso parcial a un texto eh, que Alejandro de Afrodisia, un comentador de Aristóteles, cita en su comentario a la metafísica, que es el Tratado de la Idea, ¿ya? Que es un texto en el que Aristóteles habría ocupado de dilucidar qué es la idea según Platón y después efectuar una crítica hacia esta doctrina, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, Aristóteles dice que si bien em, Aristóteles nos va a decir que los argumentos de tipo científico, los argumentos que apelan a una pretensión eh, científica como él la entiende, en el sentido de no de ciencia fáctica, sino de scientia, eh, estos argumentos no demuestran que existen ideas, sino que en lugar de que existan ideas, demuestran que hay cosas aparte de las sensibles. En ese sentido, eh, Aristóteles, y Alejandro rescata eso, utiliza la fórmula para Takafjekasta,
ya que eso es un sentido de separación, pero Alejandro de Afrodisias va a hacer ver que del hecho de que existan cosas separadas de las cosas sensibles no fuerza que existan ideas, ¿ya? Pueden haber cosas aparte de las particulares, que él las va a llamar las coinadas de momento, de las que, por cierto, decimos que son objeto de la ciencia. En efecto, las cosas comunes son un aspecto del que las ciencias se tienen que ocupar, más no las ideas, por ejemplo. Ahora, Claro, pero aquí, claro, aquí me gustaría subrayar que entonces él ya está concibiendo implícitamente las ideas como algo real. Por eso dice, claro, demuestra que hay cosas aparte, pero cuando dice no demuestra que son ideas, parece sobreentender que no, digamos, que sean como entidades reales, ¿no? claro, Pero sí hay algo, ¿no? O sea, igual tiene que conceder al Fedón, a lo que dice el Fedón, que algo hay, ¿no? Aparte de las cosas particulares y sensibles, que existe de algún modo este otro orden ontológico, ¿no? claro. Y bueno, la Sí, ¿no? crítica se extiende de manera mucho más dura en el libro séptimo de la metafísica, específicamente los capítulos 13 y 16. em, y bueno, esta polémica se abre en 1028 a 10, cuando Aristóteles dice que también se dice que es usía el universal, que por lo tanto, al igual que se dice que es usía eh, el, el Totieneinai, el Hipokeimenon, y son todos esos elementos de los que él se va a ocupar, y por lo tanto también va a llegar un momento en el que él se va a ocupar del problema de los universales, pero esta, esta refutación de la teoría de si el universal es o no entidad va a ser un poco más problemática, ya tiene un carácter doble. Aunque yo por razones sentimentales, por así decirlo, me cuesta quedarme con la interpretación doble y me inclino por una lectura un poco más radical. Pero Aristóteles, en principio, esto no es la tesis que él conserva, pero en principio él dice que es imposible que los universales sean usías, ya que los universales sean sustancias, porque primero, la usía de cada cosa es la propia de cada cosa, ya. Esto es que cada entidad individual se identifica con su propia usía, ya. La usía de hombre, la usía del hombre uno es la usía del hombre uno, y la usía del hombre 2 es la usía del hombre 2, dos usías numéricamente distintas, ¿ya? Ahora, ¿por qué el universal no puede ser sustancia o usía? Es porque el universal es común, ¿ya? Y en ese sentido se denomina, o en ese sentido se predica de muchas cosas, pero la usía no se predica de muchas cosas, sino que se predica de una sola. Y si se pudiese predicar de muchas cosas, entonces no sería usía, al menos en el sentido en el que la estamos tratando, hasta el capítulo 16 del libro séptimo. ¿Ya? Una nota sobre las referencias, que también vale para el ensayo. Y también vale para esta presentación. Antes de subirla, completen por favor la referencia poniendo aquí, por ejemplo, séptimo, o sea, el capítulo, y el libro y el capítulo. No solamente la página Becker, sino que además libro y capítulo. Esto tendría que ser entonces metafísica séptimo, capítulo, este que es el 13. Sí, que Sí, al menos yo manejo ese formato nomás, como solo compaginación. sí. No, agrégale también el otro, porque así, no, Solo, así, porque así tenemos, antes de subir esta presentación, agrégale también el otro formato, es que porque, porque como así le también es había más fácil de enviado, recordar. Es más fácil de recordar, porque estos números 1038 son difíciles de recordar. En cambio, si tú pones, no sé, séptimo, capítulo séptimo, libro séptimo, capítulo 13, como tú mismo haces en la exposición oral, es cómodo, porque es más fácil de claro, recordar a es qué que texto nos estamos refiriendo. particularmente no lo hice con los capítulos del libro séptimo porque como se los envié traducido, Mm. pensé que en el curso tendrían acceso a los textos como ya traducidos. Entonces, ellos sabrían que 1038 es, por ejemplo, el capítulo 13 que les traduje, y 1041, si no No, me no, equivoco, el no, capítulo no, no, 16. no des eso, por supuesto, no, es mejor anotarlo, queda más Sí, clara la referencia, sí, es más fácil. Es por comodidad, es una cosa práctica. claro. Bueno, entonces aquí Aristóteles efectuó una doble refutación para la tesis de si el universal es usía. Entonces, si es usía, entonces va a ser de todas las cosas o de ninguna.
¿ya? Pero no es posible que el universal sea UCIA de todas las cosas porque en ese sentido no tendría sentido, valga la redundancia, postularlo como sustancia, ¿ya? Bueno, Y y si lo fuera eso, de... ¿Sí? sí, eso que quería relacionarlo con lo que leímos en el de ente esencia, que es la muestra que ahí el vocabulario latino entonces adquiere esta palabra substancia, ¿no? Para indicar al ente concreto. Esto que Aristóteles llama como la usía real de algo, que es propia de cada cosa y que no se da en ninguna otra, como dice acá, ¿no? Entonces, para eso se necesitaba una palabra, y en griego nunca se encontró esta palabra. En cambio, los latinos sí, en el fondo, impusieron el uso de, se acordaron en el uso de sustancia para indicar esto, que no se usa en cambio para el ente lógico. Y de paso, por eso yo creo que es mejor dejarlo usía como hizo Agustín aquí, porque si yo le pongo una palabra latina aquí, doy la impresión que ya en Aristóteles estaba esa diferenciación, cosa que no está, ¿no? Y entonces eso falsea la comprensión del proceso. Mm. Claro. Bien. Ya, bueno, después en 1040b-20, que es el capítulo 16, Aristóteles hace un recuento de la argumentación que ha llevado a cabo, pero con una consideración adicional. Y cuando digo consideración adicional, no me refiero a una consideración adicional, sino que en realidad me refiero a un viraje total en la argumentación. Por lo tanto, es bien importante que tengan el capítulo 16 del libro séptimo también a la vista, y es que em, Aristóteles va a decir que lo uno, eh, to gen, está ahí arriba, no puede estar a la vez en muchos sitios, mientras que lo común, to koinon, sí puede, ¿ya? Entonces, eh, teniendo esto en mente, es imposible de buena a primeras que el universal exista de forma separada. Pero los partidarios de las formas, o sea, los que postulan que el universal existe de forma separada, en principio no tendrían razón, teniendo en cuenta lo que se ha expuesto, pero en otro sentido sí tendrían razón, dice Aristóteles, porque cuando se les postula a los universales como cosas que existen de forma separada, se les otorga un sentido o un estatus ontológico, si bien distinto al de Usía primera, es postulable como Usía segunda, ¿ya? Esto es un poco complejo, lo podemos discutir en otra ocasión, pero quédense ustedes, por ejemplo, con el ejemplo que pone Aristóteles en el libro 16, y es que él, o sea, en el libro 7, capítulo 16, y es que él dice que si bien él no tiene ningún conocimiento sobre cómo son los astros, eso no significa que él, por lo tanto, vaya a negar que los astros son eh, usías eternas y separadas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si bien Aristóteles concede que los universales pueden tener un estatus parecido al de usías eternas y separadas, él no obstante hace ver que los partidarios de las formas no aclaran esto, ¿ya? No son capaces de dilucidar qué son las usías incorruptibles y separadas y cómo éstas se diferencian de las singulares y sensibles. Entonces, el viraje en la argumentación aristotélica, según yo lo veo, es que Aristóteles parece concederle a los partidarios de las formas un punto que ellos mismos no llegan a plantear, ¿ya? En el sentido en que ellos no llegan a una dilucidación crítica Mm. acerca de la diferenciación entre la usía incorruptible y la usía sensible. Sí, y yo aquí veo otra implícita referencia al hecho que aquí las está concibiendo como reales. O sea, que ellos tienen en cierto sentido razón a decir que son algo, ¿no? Pero claro, de ahí a que sean reales, como entes incorruptibles, separados, da la impresión que esté pensando, claro, en lo que después los medievales calificarán como entes reales. Bien, sí, yo sé que tienen otra clase, pero igual, como esto queda grabado, vale la pena que terminemos esta panorámica total. Quien tiene que ir a clase puede hacerlo y esta cola aquí va a quedar grabada. Ya, ahora yo acabo de terminar lo más importante, así que esto lo voy a pasar solo por encima porque creo que sería conveniente verlo en un horario aparte para que no genere confusión esto, y es que después tenemos una mención al problema de los universales en los segundos analíticos,
Y es que Aristóteles nos va a decir, por ejemplo, que cuando el alma se detiene en alguna de las cosas indiferenciadas, se da por primera vez lo universal en el alma, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando yo veo a Cálidas, yo podría decir que veo al hombre, ya en ese sentido. Entre estos universales se produce otra detención en el alma, va a decir Aristóteles. em, y en ese sentido, nosotros conocemos por comprobación lo universal, en la medida en que la sensación, en la medida en que la percepción nos da, por así decirlo, un paso para que tengamos acceso a la definición, ¿ya? O sea, ¿en qué medida yo puedo conocer la definición universal de varón adulto cuando yo veo a un varón adulto? ¿Ya? Y yo puedo eh, entender, yo puedo inteligir que el varón adulto que estoy viendo se puede adjudicar a sí mismo la definición de varón adulto. Esto es un tema muy complejo y particularmente el texto de los segundos analíticos es muy difícil de traducir. Si se ven, esto está lleno de corchetes. em, entonces creo que valdría mejor detenerse en otra ocasión en la profundidad del texto. Y la otra mención al problema de los universales se da en las categorías, en el Ah, espera, capítulo espera, 5 espera, de las categorías. ¿Sí? espera, disculpa, vuelvo un poquito atrás, que sí, quiero hacer una nota importante sobre este pasaje, esto del detenerse, ¿no? Que se detienen en el alma humana algunas de las cosas indiferenciadas. Y como ven, esta palabra detenerse la repite mucho, detención, se detengan, se detiene. Entonces, aquí él también está diciendo que existe algo, ¿no? O sea, el concepto que existe en la mente se contrapone, ¿no?, al ente empírico porque está detenida, porque es algo fijo, algo inmutable, ¿no? Que está frente a la mente como detenido, mientras que los entes empíricos cambian. Entonces, también le da aquí la razón en un punto importante a Platón, ¿no? O sea, hay algo del ente mental que efectivamente es algo que está en el alma, más allá de cómo ha llegado al alma, que no lo vamos a discutir ahora porque habría que leer todo el pasaje, pero que quiero subrayar que es algo distinto a la cosa empírica y al mismo tiempo distinto al alma. Es algo que está en el alma detenido, que no es la sustancia del alma, ¿no? Pero que es contrapuesto al ente empírico. Después de analítico posterior me gustaría agregarle otro textito, podemos completarlo después. Claro. Mm. Y bueno, la segunda mención es a propósito de la deuterausía, em, que bueno, tenemos la usía primaria, que es en más alto grado, la que se dice, la que ni se dice de un sujeto ni está en los sujetos, ¿ya? Como el hombre uno, el hombre auto, o el hipos auto, ¿ya? Como el hombre mismo, el caballo mismo, ¿ya? Pero por otro lado están las usías secundarias, que son las especies a las que pertenecen las usías primariamente nombradas, ¿ya? Por ejemplo, el hombre uno, el hombre mismo, pertenece a la especie de hombre y el género de dicha especie es animal, ¿ya? En ese sentido, las usías se llaman usías segundas como la usía de hombre en la medida en que esta usía mienta a un grupo al que pertenecen usías particulares, o la usía de animal en la medida en que esta mienta un grupo al que pertenecen eh, ciertos particulares. En ese sentido, por ejemplo, uno puede esgrimir definiciones como varón adulto, en la que pueden eh, englobarse distintos individuos y en la que, por lo tanto, si bien no habría un predicado eh, esencial al mismo nivel al mismo nivel en el que sí lo hay a la hora de nombrar usías primeras, sí habría un predicado em, esencial en el sentido segundo y por lo tanto ese predicado no sería meramente gramatical, ¿ya? La definición de varón adulto, por ejemplo, en la medida en que engloba a distintos varones adultos, no sería un predicado meramente gramatical, sino que tendría un estatus ontológico de usía secundaria, por así decirlo, pero no, em, por lo tanto, no en la misma medida en que sí tenemos predicados primarios de usía como eh,
el caballo mismo, el caballo 1, el caballo X y el caballo Y. ¿Ya? Esto también es un poco difícil de explicar, pero yo voy a instarlo de nuevo a que fijemos otro horario para tratar estos temas que son bastante complejos y que a mí como apasionado de Aristóteles me resulta particularmente doloroso tratar por encima, pero em, ahora le doy el pase a Lucas de nuevo. Sí, esto creo que venía. Sí, esto tenía que haberlo eliminado yo. ¿La paso? Y pasa nada. Para llegar a Aristóteles nomás, porque está el texto de Aristóteles, ¿lo puse o no? El de Em, ánima, 3.5. sí, 3.5 aquí está. Esto es aquí falta agregarle entonces de ánima. Sí, esto es Ahí está, sí. 4:30 a 10. Ya. Sí, este pasaje es demasiado críptico y muy oscuro, es muy complicado. Yo creo que necesitaríamos como por lo menos 3 clases enteras para dilucidar un poco lo que está tratando de decir. Pero circunscrito al tema, yo creo que hay 2 cosas que me gustaría destacar. O sea, no tanto el estatus ontológico de los intelectos, porque mucho se ha discutido sobre cuál es el intelecto agente y cuál es el intelecto paciente, que el intelecto agente se ha identificado con el dios de la metafísica, o que simplemente son dos facultades, digamos, que dentro del proceso cognoscitivo cumplen funciones distintas y que Aristóteles necesitaba apelar al intelecto agente para explicar la relación del universal con la materialidad del origen del conocimiento, que son las sensaciones. Ese traslado necesitaba, digamos, introducir otro intelecto. Pero según yo lo más importante acá es la relación de condición de posibilidad entre un intelecto y otro. O sea, el hecho de que se produzcan los universales, no que se extraigan, eh, y el hecho de que eh, la luz como metáfora que ilustra esa condición de posibilidad. Creo que hay que recordar que la luz en Aristóteles no es un proceso o un medio como o- ¿cómo lo entendíamos nosotros? Como un proceso de activación, digamos, de un estado del ambiente, sino que es una condición o una cualidad del ambiente. Es la cualidad de lo transparente en cuanto transparente. O sea, por ejemplo, no es que el fuego, digamos, sea luz, sino que el fuego activa una condición del ambiente que es la de lo transparente en cuanto transparente que nos permite ver. En ese sentido, siguiendo la analogía con la luz, el intelecto agente permite o condiciona la posibilidad de que el intelecto paciente se identifique con los contenidos, digamos, intelectuales, con lo universal o lo inteligible, o a veces los principios también son objetos intelectuales. Y eso, hice un par de modificaciones a la traducción porque es una lectura que yo seguí de Víctor Castón, o sea, las modificaciones que hice, que el coristeis, el auristo pasivo participio, indica acá un sentido aspectual y no cronológico. O sea, no es que una vez separado como una vez, suele interpretarse eso como una vez separado como cuando morimos y se separa el intelecto, pero acá es cuando el sentido aspectual es una vez considerado separado, o una vez cuando se toma en cuenta como separado, solo es aquello que en realidad es únicamente pues, inmortal. Y lo otro es la coma que viene después del OTI, ahí también la destaqué, o sea, la coma después del D Después y del antes D. del OTI, que ubica, sí, esa fue una adición posterior de editores posteriores que obliga a traducir el OTI como consecuencia, pero sin esa coma se hace un poco más ambiguo y se puede traducir como OTI como qué, digamos. No recordamos qué, etc. Y en ese sentido de no recordamos que sería un sentido, según Víctor Catón, un poco más coloquial, o no recordamos, digamos, las discusiones precedentes, o no recordamos que, digamos, eh, el argumento de que es el sentido, digamos, como un poco menos metafísico, por decirlo así, como que pierde un poco, digamos, de oscuridad el pasaje, pero aparte un poco como
de tema un poco más como místico, diría yo, porque si se deja como estaba antes, parecería ser que Aristóteles está pensando en una trascendencia después de la vida y una vez que se muere, digamos, uno, o el intelecto se separa y qué sé yo, pero según yo ese no es tanto el sentido del pasaje, además que si uno lo pone en perspectiva con todo el texto, con el modelo argumentativo del texto en general, pareciera ser que Aristóteles ocupa un modelo un poco más naturalista y se preocupa de explicar ciertos fenómenos psicofísicos del conocimiento, pero el tema más místico, digamos, o trascendente, como que no está muy presente. Diría yo. Pero cuando tú Eso. hablas de inmortal y eterno, ahí no puedes negar que esté presente el tema. Claro, Está eso es diciendo lo que, que, está claro, es diciendo que que eso es esta lo que, entidad es inmortal y eterna. sí, es que eso es lo que yo interpreto. Mi interpretación acá es que el intelecto agente es el dios Aristóteles. Eso es lo que yo, ¿Cómo? y en mi interpretación acá es que el intelecto agente es el dios Aristóteles, el dios de la metafísica. Eso es lo que, esa Es es el como la dios, lectura a la que, es el dios de la claro, metafísica. claro, O pero sea, hay lecturas es la que, interpretación, digamos, claro, la pero aquí interpretación no, de Averroes. aquí no, claro, o la, pero autores como Tomás de Aquino o Juan Filopono dicen que el intelecto agente es, digamos, un intelecto individual. Ah, claro, Eh, claro, claro. entonces, si uno lo pone, Sí, pero no entiendo por qué dice que no es metafísico cuando aquí está, si es el dios de la claro, sí, metafísica. sí, no, verdad, perdón. Lo que, en el sentido humano, por decirlo así, digamos, del proceso, digamos, dentro del proceso cognitivo, del conocimiento humano, enfocado ahí nomás, digamos, no tiene ese aspecto, digamos, que yo mencionaba, pero cuando se pone como la relación de intelectos, cuando se preocupa uno, perdón, de las características esenciales o de las notas esenciales del intelecto agente, ahí por supuesto que sí, ahí claro que está abiertamente explícita la condición metafísica del intelecto. Pero cuando yo lo pensaba en el sentido un poco más como mundano del asunto, como el aspecto del conocimiento humano, me parece que ahí podría ser que esté un poco ausente, digamos. Pero es que no puedes separarlo, porque está hablando siempre de la misma cosa, ¿no? Que, claro, que influye, que actúa en el conocimiento humano y que después, sin embargo, es divino. Entonces conecta las dos cosas. Claro, no las conecta de un modo claro, de manera que Averroes lo puede girar de un modo, Tomás de Aquino de otro, ¿no? Pero la conexión está, ¿no? De algún modo Claro, él está sí, sí, explicando el conocimiento humano a la luz de este principio que es divino. Ahora, ¿cuál es la relación aquí entre lo humano y lo divino? No es claro, por eso se presta, claro, a la doble interpretación, ¿no? A la interpretación árabe, digamos, y a la sí, interpretación que para la ambigüedad es claro que está en el texto. Pero de todas formas está la conexión. No es que haya una perspectiva así como mundana. ¿En qué sentido sí. mundana? Pues que Quizá, mundana, quizá, cuando tú dices quizá me- mundana, cuando tú dices mundana, tienes que tener en cuenta que la palabra mundano ha cambiado de sentido con, digamos, con la filosofía cristiana. Nosotros lo usamos en un sentido totalmente distinto a lo que lo usaba Aristóteles, porque para Aristóteles el mundo es eterno. El mundo es una entidad eterna, divina a su manera. Entonces no es que el mundano para nosotros se contrapone como a divino, porque en la filosofía cristiana mundo es distinto, digamos, distinto de la divinidad. Pero para Aristóteles el mundo es divino. Entonces, la forma de usar el mundano yo creo que sufre de como de una presuposición, como que Aristóteles es mundano en el sentido que no habla de algo divino cuando es todo lo contrario. Para él el mundo es divino, ¿no? En este mundo que es divino está este ser que especialmente manifiesta la divinidad, ¿no? Que es el hombre con su intelecto, ¿no? Pero cuando dicen mundano hay que tener cuidado. Una sí, cosa es si tú hablas de San Bernardo, pero si hablas de Aristóteles, mundano, asume un significado teológico. mm, No sé si me explico. claro, claro. Yo no sé si, o sea, no sé si el mundo propiamente tal en Aristóteles sea algo divino. Es o- eterno. claro, pero eh, El ser eterno.
pero las especies también son eternas y no sé si sean también divinas. Pero Es que como que la divino relación algo divino, eter- es algo sinónimo de eterno. O sea, eh, es el ser que existe por sí mismo, es eh, es lo que con término coloquial llamamos divino, pero pero lo eterno es existe la divino por posibilidad, definición. O sea, lo divino es eterno por definición y viceversa. pero existe la posibilidad ya, de que, eh, digamos, eh, entidades eternas sean tributarias o dependientes en su eternidad de la divinidad misma. Y en ese sentido no serían. O sea, que la ¿Cómo, divinidad sea lo cómo de nuevo? que, que existan entidades que sean en su eternidad o que su eternidad sea tributaria de la divinidad. Por ejemplo, en el caso de, lo- de los cuerpos celestes en Aristóteles, su eternidad depende de la eternidad del primer motor. Sí, claro, con tal que tú, claro, sí, eso lo puedes decir, con tal que aclares que este depende es totalmente distinto al depender de la criatura del creador, digamos, en la filosofía de la creación, ¿no? Cuando yo digo que la criatura en la filosofía cristiana depende del creador, claro, estoy diciendo que debe su ser al creador, pero que es netamente distinta, hay un corte, ¿no? Uno es el ser eterno y el otro el ser temporal. Uno es el ser Mm. infinito, el otro es el ser finito. Uno es el ser absoluto, etc. Pero en cambio, cuando digo que lo eterno depende de lo eterno, digamos, estamos dentro de dos etapas, ¿no? Como de una única entidad metafísica, ¿no? No hay un corte neto. No hay Por un ejemplo, corte neto. Claro, hay una dependencia, pero es el movimiento divino, ¿cómo? como dentro de ese, como esa lectura. ¿Sería el movimiento algo divino? Claro, Porque el una movimiento es especie eterno. de... sí, es una especie de emanación en definitiva, ¿no? De ese fondo que es eterno, después se emanan diferentes entidades. Como cuando se dice, claro, que los astros son eternos, claro. Los astros son visibles, Dios es visible, pero si yo digo que ambos son eternos, son prácticamente emanados del mismo fondo del ser, ¿no? O sea, falta ese como concepto clave que es el de la creación, ¿no? Mm. Igual, aprovechando, me gustaría. Y por eso, no, disculpa, la última nota terminológica. Lo mismo que dije antes de mundano, Ujú. también se aplica al otro adjetivo que usaste antes, el adjetivo naturalístico. Naturalista. Naturalístico en el sentido nuestro, moderno, es derivado de la filosofía cristiana, porque contrapone natural a sobrenatural, ¿no? Y entonces naturalística hoy en día se llama una explicación que por ejemplo, excluye Dios, ¿no? Dice, no, la naturaleza es una cosa como que existe sin necesidad de Dios, ¿no? Pero en la visión aristotélica, la naturaleza es Dios. Es como el discurso de antes, el mundo, digamos, considerado como eterno, prácticamente es Dios, porque es el ser que hay, es todo lo que hay, ¿no? Por lo tanto, ellos saben, a diferencia de los naturalistas modernos, saben que si yo digo que solo hay eso es el ser, eso es entonces Dios, ¿no? Es todo lo que hay. Igual me gustaría aprovechar o sea, con toda la rapidez de la que tú estás sometido, quiero aprovechar de decirme. Claro, no es que la metafísica o eso, respecto al último pasaje, ¿no es cierto? No es que eso esté ausente, realmente está presente, pero hay veces que este último pasaje se puede interpretar como de una manera en, en relativa que está tratando Aristóteles de la trascendencia de las almas o algo por el estilo. Yo creo que esa es una lectura incorrecta, digamos. Ese no es el objeto del pasaje, sino que el pasaje está tratando de explicar la relación de condición de posibilidad entre un intelecto superior y un intelecto inferior. Pero la pregunta o en la discusión por la existencia de las almas o del intelecto después de la muerte, creo que eso está ausente, digamos, acá. Ese no es el ¿Cómo que está objeto. ausente? Si dice únicamente esto es inmortal y eterno, o sea, es algo que
de algún modo está en el hombre, como no lo explica bien, pero que después es inmortal. O sea, está diciendo que algo es inmortal y Pero, es claro, algo que está en el alma. Claro que puede no ser el alma personal. Por eso que Aristóteles puede sacar de eso la idea del intelecto único, ¿no? Que hay un único intelecto. Pero si yo digo que hay un único intelecto que actúa en los seres humanos, también hago una afirmación antropológica. pero no sé si respecto a la trascendencia de las almas o algo por el estilo. Respecto a Me la parece, inmortalidad del alma. Yo digo que en mí eso hay me, algo inmortal y, claro, después queda por ver si que en mí, qué significa en mí, qué relación tiene con mi persona, cuál es la relación entre individuos, pero es una afirmación que afecta pero que trata, claro, pero trata del intelecto agente, ¿no? Que Claro, por pero el intelecto de la naturaleza, gente es algo que está en el ser humano. Existe un intelecto que es capaz y otro capaz de hacerlas todas. Es algo que está en mí, que actúa en mí. Queda por aclarar cuál es la relación, ¿no? Pero cualquier solución que tú des va a afectar la antropología. ¿En qué sentido sí, dice que el alma existe o no existe? ¿Tiene partes o no tiene partes? ¿Es inmortal o no es inmortal? Es todo, no lo puedes mm, separar, es todo conexo. Tú puedes decir que claro, no, tú puedes decir que no, sí, claro, pero si esto es ese, inmortal y entonces es separado y único, como dice Averroes, bueno, claro, eso pone en cuestión entonces la realidad personal de cada uno de nosotros, que es lo que trata de rescatar Tomás de Aquino, pero cualquier solución que tú le des el tema es ese, es la antropología en relación con la metafísica y con la divinidad, ¿no? ¿Qué hay en mí de Dios? ¿Cómo en mí actúa esto que es intelecto? ¿Este intelecto es Dios o es algo de Dios o es una impresión de Dios, como dice Tomás de Aquino, ¿no? Pero lo que quiero decir es que más allá de la solución, el tema es el mismo. Es antropología y metafísica al mismo tiempo, ¿no? y Tú deberías aquí, tú pusiste en negrita para que la presentación quede más clara. Esto que pusiste en negrita también debería reflejarse aquí, como evidenciarse esto, con negrita o con amarillo, ¿no? Porque es el paso crucial que, que habla de la luz, ¿no? Del intelecto que después lo deben conectar con, ahí con la iluminación de la que se habla en la Suma Teológica. No es el pasaje clásico que está bien puesto en negrita en griego, pero no se refleja en el castellano, ¿no? Entonces Habría que marcar desde el así. Así pues existe un intelecto que es capaz sería bueno de... marcarlo en negrita o en amarillo, como quieras, sí. Mm. Después que viene, después de esta, viene la de Simplicio, no sé si sea tan... Sí. Simplicio, pues siriano y después... Quedamos solitos en todo caso, así que... quedamos mm, solitos, es súper tarde, Podríamos, pero podríamos ver esto en digamos una algo de ayudantía. este texto de si eh, yo concluiría con esto de, aquí faltaría agregar la referencia, ¿no? Esto es Simplicio. Luca Sí, quería decir algo. sí, sí. No, yo creo que podríamos dejar esto para una ayudantía posterior, Sí, yo insisto en eso, porque me porque ya dolió ver llegamos muy así a tarde. Aristóteles también. Sí, pero ten en cuenta que también el tiempo que tienen los alumnos es poco, entonces no es malo que haya así como una panorámica, aunque rápida. Pero esto, ¿cómo tiene que ver? Si no quieres comentarlo tú, voy a decir una cosita rápida yo. Aumentan un poquito de nuevo este. Al tiro. Eh, y sí, este pasaje es comentario a las categorías, ¿no? Es comentario a las categorías y es importante este texto porque como que siendo un texto aristotélico, habla de la participación, ¿no? Y eso es un punto importante. Después que él ha hablado mal, en el texto que leíamos antes dice que es solo un cambio de palabra, que la participación no sirve de nada. Pero aquí en cambio, con otras palabras, en el fondo reintroduce este concepto de participación, ¿no? Porque dice,
ya que un mismo nombre puede aplicarse a varias realidades que difieren por la esencia, una distinción se impone. Unas veces está claro que las realidades se ubican bajo la misma categoría, otras veces no es el caso. Se salta un poquito. Bueno, en esos ejemplos, el hombre y el caballo participan de la misma esencia, no la del animal, que es predicada de ellos por sinonimia. O sea, el hecho que un ser y otro ser caen bajo la misma categoría, ¿no? Significa que ellos participan, o sea, que la categoría de algún modo es esa idea, esa esencia de la cual ambos participan, ¿no? En cambio, Sócrates y el retrato pintado no participan uno del otro a la vez de la esencia del animal. Uno participa de su esencia, el otro de su color. No se ubican, por lo tanto, bajo la misma categoría. O sea, en otras palabras, el texto aristotélico de las categorías le da pie, es el que se presta, ¿no? Por la manera en que se expresa, para que los neoplatónicos también reintroduzcan en el discurso aristotélico lo de las categorías. Y de paso hago notar que eso mismo hace Agustín, sin conocer Siriano, en los soliloquios Agustín mismo, que había leído las categorías, ¿no? Le aplica las categorías, o sea, saca de las categorías la conclusión platónica, ¿no? Que el universal en el fondo es algo anterior al particular. Cuando yo lo predigo del particular es porque lo estoy pensando como algo previo, ¿no? Para poderlo después predicar del ente singular. Y eso equivale a una participación, ¿no? Entonces, claro, este texto de categorías es muy importante. Habría que agregarle, de hecho, el texto que está comentando, para que se contraste, ¿no? Cómo él aprovecha ese texto para, ¿no? Explayarse en eso de la participación. Esto es categorías 1, ¿no? El comentario de categorías 1. Sí. Habría que agregarle el pedacito para que uno lea el texto de O Aristóteles sea, de no, categorías 1. perdón, es comentario de categorías 2. Ah, Porque categorías del capítulo 2. 2. Porque deliberada pone que el 1, pero en verdad el 2. ¿Cómo? Se equivocó. Que deliberada pone que el 1, pero en verdad el 2. Se equivocó. Ah, se equivocó Pedacito. él. Ah, Sí. ya, perfecto. Lo tuve que Bueno, buscar en todo en... caso, es la continuación podría decirse que es comentario a 1 y 2, ¿no? Es porque empieza el discurso en 1, pero después, claro, el pasaje más específico está en el 2, sí, tienes razón. Y yo creo que habría que agregar este pedacito de categorías para completar esto. Bien. Bien, si quieren dejémoslo aquí, yo creo que fue útil. Una panorámica, Profe, ¿sí? usted me había pedido que nos quedáramos un minuto después de clase para enseñar el tema de los videos. Ah, ya, sí, excelente, hagamos eso entonces. Entonces, si puede cortar la grabación, porque también quería conversar una cosita con Ah, ustedes dos, ya, sí, ahora voy que a, estamos voy los a tres. pausar, o sea,